Buenos días. Hoy tenemos el placer de presentarles a un gran amigo, un gran antropólogo. Manuel, buenos días. Buenos días, José Se llama Manuel. Manuel Mandianes Lamas, es de Orense, es paisano por lo tanto. Es un antropólogo del CSIC, lleva muchos años escribiendo montones de libros. Algunos de ellos los tenemos aquí hoy. Sabe de todo. Aplica la antropología a casi todo, desde el fútbol a la teología, pasando por cualquier otra cuestión. Es un gran especialista en antropología gallega, como no podía ser de otra forma, y muchas más cosas que ahora vamos a saber de él. Manuel, buenos días. Muy buenos días, José Manuel. Bienvenido. Gracias, encantado. Tenemos de que hablar estar en aquí. castellano, pero Sí. bueno, también lo hacemos, ¿no? Podríamos hablar en gallego y en catalán también. Yo en catalán no. No, vale. En la intimidad tampoco, ¿no? Entre otras, en la intimidad tampoco. Entre otras cosas, Manuel Mandianes tiene un blog con nosotros que se llama Diario Nihilista de un Antropólogo. Sí, exactamente. ¿Por qué ese título? Pues sencillamente porque analizando la sociedad he visto desde hace mucho tiempo la falta de valores que estructuren nuestra sociedad. Por lo tanto, no es que yo sea un nihilista, sino que es un análisis, un espejo de lo que es la sociedad. En ese vacío que deja la falta de valores, yo quisiera introducir, sin ser un predicador ni un mesías, quisiera que se llenaran con una escala de valores que sería actual, que sería más o menos universal, aunque los filósofos de hoy, como tú sabes bien, y también muchos teólogos, eso de valores universales hasta cierto punto les da un poco de repelús, y a mí también, ¿no? Pero bueno, mi blog va a eso. Esos valores, perdona, se están perdiendo. Estamos perdiendo esa... No es que se estén perdiendo, ya se perdieron, la buena parte de ellos ya se perdieron hace tiempo. Esto llevaría un largo tiempo explicarlo, no solo desde el punto de vista de la antropología, sino especialmente de la filosofía. Desgraciadamente, la teología no siempre siguió los cánones que trazó la filosofía, que no se los inventó, sino lo que hizo fue hacer una lectura de la sociedad. Porque la filosofía, prácticamente desde Descartes, dejó de ser una reflexión aérea, racional, sin tener en cuenta la sociedad, para ser casi una filosofía de la sociedad, como una reflexión epocal, dicen algunos filósofos de hoy. Descartes dijo que el criterio de verdad era el yo. Kant lo llevó más allá y dijo que era la realidad, pero que de la realidad solo podemos conocer el fenómeno, por lo tanto es prácticamente el yo absoluto. Y luego vino Nietzsche, dijo que la realidad no era más que una apariencia, y Heidegger dijo además que esta apariencia y todos estos valores son muy temporales. Por lo tanto, todo aquello que se apoyaba en valores absolutos, en verdades absolutas, como era Dios en la teología tradicional, para la gente de hoy dejaron de tener valor. No que Dios haya dejado de tener valor, como muchos interpretan, sino que Dios, como expresión de lo que sería el criterio fundamental para la actuación ético-moral de todo, la expresión que se le daba siempre, eso dejó de tener valor. Dejó de tener... ¿Se sustituyó por algo o quedó un vacío ahí? Ahí está el problema. Yo creo que para buena parte de la sociedad dejó un vacío. Su desaparición dejó un vacío absoluto y se están guiando por aquello que dice Nietzsche, que es Dios ha muerto. Cuando repetimos esta frase, Dios ha muerto, no es sencillamente que el Dios teológico haya desaparecido y por lo tanto muchos que creían hayan dejado de creer, no. Es que el criterio de verdad que conformaba la actuación de muchísimas personas dejó de existir, desapareció. De ahí que tanta gente ande a la deriva de un lado para otro sin saber a qué cogerse, sin saber a qué agarrarse, sin una referencia fundamental para orientar su existencia. De ahí la palabra nihilismo. Las instituciones en España, por ejemplo, han dejado de ser punto de referencia. En concreto, ¿la Iglesia Católica ha dejado de ser punto de referencia? Para mucha gente, sí. Para mucha gente la Iglesia Católica ha dejado de ser punto de referencia. Fundamentalmente, si tenemos como puntos de referencia
digamos, actuaciones católicas, como son los sacramentos, fundamentalmente la Eucaristía, la Santa Misa, puesto que el número de practicantes ha disminuido muchísimo en los últimos años. No en los últimos años, solo en el último quinquenio, no, desde hace tiempo la práctica religiosa ha descendido numéricamente muchísimo, lo cual, desde mi punto de vista, no es fundamental para definir la religiosidad ni de una nación, ni de un país, ni de una época. O sea, puede seguir habiendo religiosidad sin práctica religiosa. Sin duda ninguna que sí. Y no solo desde el punto de vista de sustitución de religiosidades y de verdad religiosa, porque el fútbol para hoy el fútbol nutre de referentes religiosos mejor dicho, el fútbol hoy es la sustitución de muchas referencias religiosas para mucha gente de hoy. Por ejemplo, las catedrales y las grandes iglesias eran referentes, digamos, espaciales para mucha gente, claro. Vamos a rezar, vamos a una iglesia. ¿En dónde es la casa de Dios? Pues nadie dice mi casa, nadie dice un terreno cultivado, un bosque, que para mí también es un bosque, es una casa de Dios, evidentemente. No, para la mayoría de las personas la casa de Dios era la iglesia. Hoy hay muchísima gente que tú le preguntas la casa de Dios, te dirán en ningún sitio. Pero ese no lugar, ese ningún sitio, esos mismos que lo están diciendo, para ellos, la casa o el espacio referencial es un estadio. El Camp Nou, el Bernabéu, el Calderón o el estadio de su equipo de fútbol. O sea, un estadio que congrega masas habitualmente. Pero también los obispos dicen, a pesar de eso, todavía siguen yendo a misa, hoy en España, unos 8, 9, 10 millones, más que todo el fútbol junto. Sin duda ninguna, yo estoy de acuerdo en ese campo con los obispos, y en otras muchas cosas también. Pero lo que decías ahora mismo, que estos que van al fútbol y que pueden tener el campo el estadio de su equipo como espacio referencial, también pueden tener la iglesia y pueden tener otras mil cosas. Y es que lo que decimos de la sociedad multicultural, no solo es multicultural la sociedad, es que tú, perdóname la referencia, yo y otras muchísima gente, es pluricultural, es multicultural. Yo puedo ser católico practicante. Y plurirreligioso, pero... También. Y ahí pero tendremos... o se puede ser auténticamente católico sin ir a misa y sustituyendo la misa por el fútbol. Aquí yo haría una diferencia como teólogo, no como católico practicante, sino como teólogo. Y digamos que me alejo un poco de los criterios episcopales, ¿no? Yo creo que una persona puede ser católica, una persona que no va a misa se puede declarar católica. De hecho, lo hace. Sí. Es católica, pero no practicante, no voy a misa. Según los obispos, y según muchos teólogos, evidentemente, es muy difícil de justificar teológicamente ser católico o confesarse católico y no ir a misa, puesto que no está cumpliendo con los mandamientos de la Iglesia. No con los mandamientos de la ley de Dios, sino con los mandamientos de la Iglesia, que dicen que hay que ir a misa los domingos, otro día cualquiera de la semana. Y fiestas de guardar. Exactamente, y fiestas de guardar y comulgar por Pascua Florida, ¿no? Bueno, pero lo que veníamos diciendo, el católico, o una persona cualquiera, es católica, puede asistir a actos religiosos de otras confesiones, puede ir al fútbol, puede asistir a tertulias de gente no creyente y comulgar con ellos en muchísimas cosas, y así multitud infinita de ejemplos que el católico antes, imagínate tú, cuando la Iglesia española atacaba tan radicalmente la prensa liberal, ¿no? Ahí viene uno de los criterios de los anticlericales españoles, fue que la Iglesia durante mucho tiempo se oponía a la prensa liberal y a cualquier movimiento que no estuviera estrictamente controlado por gente católica confesa, ¿no? Hoy un católico puede ser liberal, puede ser conservador, puede ser de izquierdas, es decir, que
la pluriculturalidad, la multiculturalidad afecta no solo a la sociedad, sino a los individuos también. Como ven, Manuel tiene respuesta para todo, aborda todo. No se lo crea, ¿no? Aborda todo. Dentro de muy poco celebramos la Halloween. ¿La Halloween o las ánimas? Pues para mí las ánimas, como gallego el magosto. O magosto. O magosto. Como catalán, la castañada. Y como visitante y estudioso de las Alpujarras, la mauraca. La mauraca, la castañada y el magosto son la versión moderna, desde hace mucho tiempo, del Samhain celta, porque el Halloween es una fiesta norteamericana. Aquí hay una paradoja muy interesante y que merece un estudio que yo lo hice hace tiempo, que además en internet pues mi opinión sobre el tema ha sido citada muchísimas veces, ¿no? Los emigrantes escoceses e irlandeses del siglo XVIII llevaron a Norteamérica el Samhain, la fiesta que ellos celebraban que habían heredado de los celtas. Esta fiesta celta del Samhain es, en la versión, digamos, peninsular nuestra, es la castañada, el magosto y la mauraca en las Alpujarras. Bueno, pues los norteamericanos le llamaron Halloween y la comercializaron. Digamos, la comercializaron. Y los progres, entre los progres españoles, hoy la trajeron creyendo que inventaban algo. Y sin que sirva de precedente, pues una vez los progres han colaborado, pensando que atacaban la tradición, han colaborado a corroborar nuestras tradiciones, aunque sea con otro nombre, porque el Halloween no es más que la fiesta de los difuntos. O sea, que mejor celebrar el magosto o celebrar fieles difuntos que no celebrar el Halloween. Evidente, porque en el fondo estamos celebrando lo mismo, pero con un nombre norteamericano. Y la paradoja se refuerza, se hace más fuerte si decimos que normalmente los que celebran el Halloween son aquellos en muchos campos y muchos de ellos que han renunciado a las tradiciones, sobre todo en el aspecto eclesial de las tradiciones. Eso quiere decir que la Iglesia Católica es ya incapaz de imponer culturalmente, ¿no? de proponer símbolos nuevos que lleguen a la gente. Estamos perdiendo los símbolos antiguos, la simbología, la ritualización, y nos llegan otros impuestos por el comercio, por el mercado. Sin duda, José Manuel. No estamos perdiendo la capacidad ni la necesidad de ritualización. Estamos cambiando los ritos. Y ahí la Iglesia ha perdido una base importante desde hace tiempo, aunque en los últimos tiempos la Iglesia está despertando a esto y está tratando de recuperar símbolos y de fundar unos nuevos. Digamos que cuando un símbolo tradicional, clásico, se pierde, es muy difícil de recuperar. Y normalmente si se recupera, se convierte en un cascarón vacío. Un ejemplo. En muchas sociedades han tratado de recuperar el carnaval. El carnaval moderno es un símbolo completamente estéril, vacío, es un botellón, es un desmadre total. Lo que tiene que hacer las sociedades que quieran refundar signos y símbolos es crear símbolos nuevos, lo cual no es fácil. Un símbolo nuevo tiene que recuperar, pero inteligentemente, el contenido de símbolos tradicionales, porque simbolizar algo, ritualizar algo, es muy, muy difícil. La juventud en este momento está tratando de crear un rito nuevo que es el botellón. El botellón, y esto puede escandalizar a muchísima gente, pero que me interpreten bien, ¿no? El botellón es que la juventud está tratando de ritualizar una necesidad fundamental, que es la necesidad de fiesta. Las fiestas tradicionales dejaron de tener sentido y significado para la juventud. Es decir, las fiestas son un punto de referencia temporal y espacial, porque las fiestas se celebran en un momento del calendario
y en un espacio determinado. Espacio y momento en el calendario que dejaron de tener significado para la juventud. Por lo tanto, está... Porque ahora ellos celebran fiesta en cualquier momento y en cualquier espacio. Exactamente. Esto es, el botellón es esto. Pero como es una cosa nueva y perdieron no solo el espacio y el tiempo tradicionales, también perdieron el significado que tenían estas fiestas. Porque en las fiestas tradicionales se bebía, y se bebía mucho, y había mucha gente que terminaba borracha, sin duda ninguna. Pero era una borrachera para celebrar una fiesta. Ahora mismo no. Ahora hacen una fiesta para emborracharse. Claro. Y sin embargo hay otros símbolos, como puede ser el que abordas en este libro, por ejemplo, el camino del peregrino, el camino, Compostela, el camino de Santiago, que sigue estando ahí. Exactamente. Y que no ha muerto. Y que conecta con la juventud incluso. Exactamente. Porque además el Camino de Santiago tiene profundas razones para ser lo que es. Yo creo que el Camino de Santiago con el Codex Calistino, porque en el fondo el Codex Calistino es un libro de leyendas, el Codex Calistino no es un libro histórico. El único libro histórico del Codex Calistino es precisamente el libro, no recuerdo bien, creo que es el quinto, que es la Guía del Peregrino, es el único libro histórico, los demás son leyendas. Pues es como el acta fundacional de la Europa moderna y que recoge una serie de aspiraciones tradicionales de todo un continente, buscar un punto de referencia y un punto de unidad que sería en este caso el Camino de Santiago. Pero Camino de Santiago que desemboca en el Finisterre. Y el Finisterre es un país de muertos. Del océano nos vienen, a los gallegos, la voz de los antepasados. Pero, por otra parte, no es gratuito que el Camino de Santiago renazca, pero con una fuerza extraordinaria en estos momentos, en los que Europa se siente de alguna manera amenazada por un montón de culturas. ¿Sigue conservando el carácter espiritual, carácter religioso, o eso lo va perdiendo también? Es verdad que mi experiencia del camino me dice que hay muchísimos peregrinos que no son, en el sentido teológico, no son peregrinos, son aventureros, son buscadores, gente inquieta que hace el camino para investigar, para satisfacer una serie de inquietudes. Pero desde el punto de vista estadístico, la mayoría de la gente que hace el camino lo hace por una inquietud espiritual, sean creyentes en el sentido tradicional o sean buscadores espirituales en un sentido moderno, pluricultural, en el sentido amplio de la palabra. Muchos, y yo he tenido la oportunidad de hablar en Santiago y a lo largo del camino con muchos intelectuales que se han lanzado a hacer el camino, que lo hacen por pura curiosidad intelectual, para ver qué pasa. Muchos de ellos han llegado a Santiago de Compostela y me confesaron que seguían siendo no creyentes, agnósticos, pero que se planteaban un montón de cuestiones que le habían ido surgiendo a lo largo del camino y fundamentalmente cuando llegaron a Santiago. Y luego hay experiencias curiosas, que no quiere decir de conversión, pero que son experiencias interesantes. Y es que ateos que al llegar a Santiago, sin intención durante el camino de entrar ni siquiera a la Catedral de Santiago, cuando llegaron, no han podido resistir el deseo de entrar en la catedral, y algunos de ellos, no uno, ni dos, ni tres, sino muchos más, me han confesado que han pasado una hora con la cabeza entre las manos llorando dentro de la catedral. 2 o 3 me confesaron lo siguiente: y en la misa del peregrino nos hemos agarrado unos a otros, los amigos que habían hecho junto al camino, para no ir a comulgar y no faltar al respeto a los creyentes, porque nuestro deseo era levantarnos del banco e ir a comulgar. O sea, que se siguen produciendo conversiones y milagros. Digamos que yo no lo calificaría de conversión ni de milagro, pero sí un deseo profundo de comulgar,
de comunión con todas aquellas personas a las que en gran parte habían conocido y habían hecho un trecho de camino con ellos. El marco también influye, ¿no? Muchísimo. A la Plaza del Obradoiro. Aunque en este campo hay anécdotas muy interesantes en la historia, sobre todo en la literatura. Por ejemplo, Paul Claudel, el gran poeta francés, era un agnóstico, entró en la catedral, no sé si fue en la catedral de Reims, que es una maravilla de catedral, o en otra cualquiera, una tarde, y él dice que los rayos de sol que se filtraban por las vidrieras de la catedral, para él fue como una revelación. Es decir, que, digamos, usando un vocabulario estrictamente teológico, podríamos decir que el espíritu sopla por donde quiere, ¿no? Manuel es también un gran experto en medios de comunicación, es columnista del Mundo, sale muy a menudo en la televisión gallega y en otros muchos medios de comunicación. Quería terminar la entrevista preguntándote por cómo ves a la Iglesia en relación con los medios. ¿Tiene buena prensa? ¿Tiene mala prensa? ¿Estamos sabiendo vehicular los mensajes que se quieren desde la jerarquía católica a través de los medios? Primero, hace mucho tiempo yo hablé con algunos señores obispos españoles y les dije que estaban cometiendo un error, y es no utilizar los medios de comunicación. Algunos de ellos me respondió de manera muy curiosa diciendo que, bueno, los medios, que no es un camino para dar testimonio y que el Evangelio se predica a través de testimonio, y tenía razón en parte. El Evangelio más que nada es testimonio. Pero el mensaje hoy se lleva fundamentalmente a través de los medios de comunicación. Porque si va poca gente a escuchar a un cura que hable desde un púlpito, hay muchísima más gente que lee los medios de comunicación, y fundamentalmente el gran púlpito de la modernidad es la televisión y hoy los canales digitales. Y la Iglesia hasta hoy no ha sabido hacerlo. Y hoy, que ha entrado ya prácticamente de lleno en todos estos medios, y que me perdonen los creyentes y los que escuchan algunos de los medios de comunicación de la Iglesia, ¿tiene en España concretamente la Iglesia algún medio de comunicación de masas que se están radicalizando de una manera extraordinaria? De tal manera que solo oyen esos medios los practicantes para radicalizarse más, algunos de ellos. Yo creo que la Iglesia lo que tenía que hacer es utilizar los medios de comunicación de masa para atraer a las gentes que están precisamente alejadas, que no van los domingos a misa a escuchar el cura que nos habla del púlpito. Y creo que la manera de utilizarlos es radicalmente errónea en algunos casos. No las 24 horas durante el día en esos mismos medios. Concretamente algunas tertulias que están haciendo algunos medios que dominan la Iglesia, creo que es radicalmente equivocada. ¿Qué percepción hay desde la ciencia, digamos, desde la cultura a la que representas, del CSIC, de la imagen de la Iglesia en este momento, de la Iglesia española, de la jerarquía? Porque claro, aquí cuando hablamos de Iglesia siempre hablamos y nos estamos refiriendo siempre a la jerarquía. ¿Qué imagen se está transmitiendo para vosotros? Pues la imagen, en ese campo, la imagen de la Iglesia creo que ha cambiado bastante. Entre otras razones, porque mucha gente que somos creyentes y practicantes, pues nos hemos metido en todos los medios, en todos los ámbitos y también en los medios de comunicación. Y por lo tanto, hemos colaborado, dicho sea con toda la humildad, como decía Santa Teresa de Jesús, la humildad está en todas partes y es lo que ocurre. Es la confesión de lo que ocurre, esa es la verdadera humildad. Pero digamos que la gente de la Iglesia, lo que entiende la gente por gente de Iglesia, que es los que van mucho siempre a misa, los sacerdotes, gente un poco de sacristía, los obispos, todavía los medios que yo frecuento, todavía tienen una imagen y transmiten una imagen de muy cerrados, radicalmente opuestos a todo aquello que no sea abiertamente confesional católico. Ya digo
que hay mucha gente que está colaborando a que la imagen sea diferente, pero la iglesia clerical, la jerarquía todavía está transmitiendo una imagen bastante, no diría, me iba a salir una palabra que detesto aplicada a la iglesia, que es una iglesia cerril. No estoy de acuerdo con esta palabra de cerril, pero bueno, hay mucha gente que la aplica. Y concretamente en Cataluña, que es la iglesia que conozco no solo a través de los medios de comunicación, sino directamente, los católicos catalanes, muchos católicos catalanes, no están de acuerdo con ciertas posturas de la iglesia catalana cuando abiertamente confiesan o se ponen abiertamente del lado de la toma de posturas de la Generalitat y de los políticos catalanes. ¿Te refieres en concreto a los últimos pronunciamientos de Monseñor Tartabulo, de Monseñor Nobel? Pues sí. Pro independencia. Sí, en tertulias que tengo con católicos catalanes, o tertulias que son pluriculturales y pluriteológicas, pues tanto creyentes como no creyentes no están de acuerdo en que los obispos tomen una postura abiertamente política, y muchos católicos catalanes no están de acuerdo con posturas que toman los monjes de Montserrat, que abiertamente se confiesan a favor de las confesiones y de las posturas políticas de la Generalitat, y no solo de la Generalitat, sino de partidos de izquierdas o de derechas, están todas. La Iglesia, desde mi punto de vista, debe permanecer no indiferente, que una cosa es ser indiferente y otra cosa es abiertamente tomar postura en favor de una o en contra de otra posición. Pero no hay una acción-reacción, es decir, la primera en accionar fue la Conferencia Episcopal con una nota en la que venía a decir que la unidad de España es un bien moral a proteger. La reacción de los obispos catalanes fue decir, oiga, bueno, sí, la autodeterminación es un bien social también y está en la doctrina social de la Iglesia, y por lo tanto, y el principio de encarnación del Vaticano II lleva a que la Iglesia, que se encarne en su pueblo, siga a su pueblo, vaya con su pueblo, a donde el pueblo vaya. Hace mucho tiempo que yo he tomado posturas radicales en estos campos, y es que los católicos concretamente somos mayores de edad y estamos informados desde el punto de vista político. Por lo tanto, en momentos de elecciones yo no necesito que ningún obispo ni ninguna carta pastoral me diga que tengo que votar. Sé perfectamente lo que tengo que votar y votaré lo que quiera. Se deberían callarse unos y otros. Por supuesto. En ese tema. Aunque lo que tienen que exponer es la doctrina social de la Iglesia y los criterios fundamentales ético-morales y sobre todo teológicos. Porque la moral lleva consigo ya una toma de postura de una persona. Por lo tanto, yo no puedo decir a mis compañeros, a mis amigos, yo le puedo decir lo que yo voto, pero no le puedo decir como intelectual, tú tienes que votar esto, tú tienes que votar lo otro, porque todos ellos son tan adultos como yo, y aunque no tengan algunos tanta información como yo, porque otros tienen muchísima más, saben lo que tienen que votar. Por lo tanto, los obispos, creo, la Iglesia tiene que exponer sus criterios ético-morales, pero sobre todo teológicos. Lo que tienen es que exponer el mensaje evangélico. Evidentemente, que aquí muchos me dirán que el mensaje evangélico lleva consigo decir qué partido es. Yo creo que eso no es verdad. Y no es verdad fundamentalmente porque hay muchos teólogos. No, y ya poca gente sostiene eso. Quiere decir que ni siquiera los obispos, es decir, ellos no concretan nunca, dan directrices que se sobreentiende perfectamente. Claro, es subliminal, es evidente. Bueno, pues puede ser que lo que decía, volviendo un poco atrás lo que decías antes, que la postura de los obispos catalanes sea un poco reacción a la toma de posición de la Conferencia Episcopal, evidentemente, que habían defendido la unidad de España, y los obispos catalanes diciendo que el pueblo catalán tiene derecho a escoger, evidentemente. Yo creo que tantos unos como otros deben callarse, ¿no? Porque los españoles saben perfectamente lo que tienen que pensar y hacer, y los catalanes también sabemos perfectamente lo que tenemos que pensar y hacer, sin necesidad de que los obispos nos lo digan. Pero además los obispos saben que la mayoría de la gente no le va a hacer caso ninguno cuando digan
a qué partido o que den indicaciones a qué partido hay que votar. La gente es mayor y vota lo que quiere. Al contrario, muchas veces se producirá Una reacción en contra, totalmente. Sí. Manuel Mandiani es, como ven, apasionado, defendiendo sus puntos de vista, absolutamente sobre todo. Aquí tienen 2 ejemplos, pero hay muchos más. Tiene cantidad de libros publicados, El Camino de Santiago y un libro precioso en gallego, para los que, pero que se lee muy bien también en castellano. Sí, ¿no? perfectamente. O Rapusiño y o Cego. Esa es la historia de Galicia contada por un niño. Este niño, o Raposiño, es el nombre de un niño que nació en Barcelona, fue de vacaciones a Galicia y las pasó con su abuelo. Y su abuelo le contó la historia de un ciego. Y la historia del ciego es, de alguna manera, la historia metafórica de Galicia, y el niño se lo cuenta. Tengo que decir, José Manuel, me perdonas un poco, un autoelogio, que este libro quedó de finalista en un premio internacional de Italia, donde se presentaban miles y miles de ejemplares. ¿Pronto traducida al castellano? Espero que sí, espero que sí. Muchísimas gracias, Manuel. En su blog también le pueden seguir, en sus comparecencias en los medios de comunicación. Es un todoterreno, es un gran tipo. Muchas gracias, Manuel. Ha sido un honor y gracias a ustedes por escucharnos. Muchísimas gracias. Gracias, José Manuel.